Bueno, pues me voy a permitir compartir un PowerPoint que he preparado con todo el cariño, recogiendo una larga trayectoria que ya llevamos con la centralidad de la palabra. A mí me gusta más la Biblia como instrumento pastoral, pero he respetado el deseo del equipo de la Tacunga y ponemos los dos. Ya vamos a ver por qué. Los dos están bien. La palabra de Dios es central y es un instrumento pastoral y mucho más que instrumento. Vamos a comenzar con 3 puntitos de introducción. El primero, a ver si me quito esto. Hay un malentendido, ¿sí? Un malentendido. Y entre los padrecitos hay malentendido también, porque a veces se cree que pastoral bíblica, animación bíblica, vamos a ver qué diferencia hay, es algo muy sencillo. Es un término como si fuera, bueno, una cosa muy básica. Cualquiera, a ver tú, no haces nada en la parroquia, ven a formar parte del equipo de pastoral bíblica y metemos así, improvisamos, pero si hay que dar clases en el seminario de Biblia, no, primero tienes que ir a estudiar a Roma. Eso es un malentendido, porque tan preparado tiene que ser el que se dedica a la pastoral bíblica como el estudioso especializado. A partir del Vaticano II, ya saben, han pasado pues ya casi 60 años desde que empezó, duró bastante. Toda la Iglesia católica a nivel mundial, incluso la ortodoxa, obispos de todo el mundo, sacerdotes, laicos, laicas, religiosos, se reunieron en Roma. Creían que iba a durar un año, duró más de 2. Y a partir de ahí hay muchas anécdotas. Aquí no les he puesto, pero una de ellas que a mí me impresionó cuando participantes ahí, el padre Shekel decía que la Dei Verbum, ya la empiezo a citar, fue el primer documento que se comenzó a trabajar y el último de los documentos conciliares que fue aprobado, cuando pues ya se temían que no iba a ser aprobado. Fue tan debatido, tan controvertido. La Dei Verbum, la palabra de Dios, dedicado a la Biblia. Bueno, pero hoy ese no es el tema de hoy. A partir de ese concilio se despertó en la Iglesia Católica un tremendo amor por la palabra de Dios, que tampoco hay que ser triunfalistas, pero se constata un cambio radical. Y el concilio decretó que la Biblia llegue a todos los fieles que la deseen. Tercero, tenemos que constatar que aún hay creyentes que le tienen miedo a la Biblia, que temen leer la Biblia. Y es normal, porque nos decían que solo la podían leer los sacerdotes, los entendidos, y algunos que querían leerla y la conseguían, era difícil. La escondían como que fuera un pecado tener una Biblia. Poco a poco tenemos que hacer el esfuerzo por integrar la Biblia en toditas las pastorales como un instrumento necesario para reforzar, fundamentar, darle sentido
a todo lo que enseñamos. Dice, y vamos, le dediqué un poquito más de tiempo a la Dei Verbum y al Concilio Vaticano II, ya van a ver, porque es muy importante, tan importante que cambió la Iglesia. Y en este documento hay dos frasecitas que ya para calentarnos el corazón, dice: toda la predicación de la Iglesia, toda religión cristiana se ha de alimentar y regir con la Sagrada Escritura. No lo digo yo. Yo también lo digo, porque yo amo a mi Iglesia y me encanta cuando se deja iluminar por el Espíritu Santo. Igual que la siguiente frase de la Dei Verbum, el numeral 22, todo esto es en el capítulo 6, ya les diré luego. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Fácil acceso. Qué bonito, qué bonito. Adiós prohibición, adiós privilegiados. Solo los sacerdotes la podían tener. Bueno, veamos. Primer punto, ya una vez terminada esta introducción, la Biblia en la vida y en la misión de la Iglesia. A ver, la vida. La Biblia. Pues tenemos que recordar rápidamente, hoy, ¿por qué nos peleamos protestantes y católicos? Pues mire, todo parte de acá, del tiempo de la Reforma y de la Contrarreforma. ¡Wow! 40 años de Reforma contra Reforma. Los católicos nos centramos en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía. Y las iglesias de la Reforma, o como los conocemos mejor como protestantes, se nutrían de la Sagrada Escritura. Ahí estaba la diferencia. Así que, consecuencia de esta polarización, los protestantes y católicos salieron al ring a pelearse y se produjo una desvalorización de los sacramentos por parte de los protestantes. Y por parte de los católicos, una desconfianza de la Biblia. Como ellos eran fuertes en Biblia, pues hay que desvalorar la Biblia. Y nos tenemos que centrar en el magisterio y en el catecismo. Y esto lo denunció, fíjense, ya en aquel tiempo, en 1556, el Papa Pablo IV, no Pablo VI, Pablo IV. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Pues que de hecho la catequesis no utilizaba la Biblia. Se iban los niños, jóvenes, adultos a la catequesis sin Biblia, con un catecismo, doctrina, preguntas y respuestas. Pues todos creían, no, la Biblia, que no me vean con la Biblia, me van a confundir con un protestante, ¿verdad? Claro. En el siglo XX, el siglo pasado, no muy lejos, ¡wow! Empezó a cambiar todo. La mentalidad católica fue cambiando. Antes del concilio, sí, un poco antes. Y luego con el concilio mucho más. Surgió en la Iglesia Católica el movimiento bíblico, cuando los protestantes llevaban 100 años con escuelas bíblicas. 100 años después,
aquí en Ecuador empezaron a surgir centros bíblicos y eso fue gracias a dos encíclicas, la de Benedicto XV y la de Pío XII, Spiritus Paraclitus y Divino Aflante Spiritus. Sí, bueno, ¿verdad? Los papas nos han ayudado. Y Pío XII dio un golpe formidable, el Papa Pío XII, porque eliminó las dificultades que la Pontificia Comisión Bíblica imponía a nivel mundial. Ella prohibía que las escuelas y universidades católicas utilizasen la metodología bíblica alemana e inglesa, porque eran propias de los protestantes. Por fin Pío XII les impidió esas trabas y todas las universidades. Yo recuerdo, en el bíblico en Roma teníamos profesores protestantes, los traían a profesores buenos a nivel mundial. Bueno, vamos adelante. El rol, el papel de la Biblia en la Iglesia, ¿qué papel tiene? Ya les mencioné, Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, que está en rojo, no se la olviden. Trata de este papel, de este rol de la Escritura en la Iglesia. Léanse ese capítulo 6, es cortito. Y recuerden, el capítulo 6 comienza y termina igual. Qué curioso, ¿no? Igual, comienza diciendo que hay que tener la misma veneración por la Sagrada Eucaristía que por la Sagrada Escritura. ¡Wow! Eso es lo que algunos obispos no querían aprobar y se demoraban 2 años hasta que el Papa Pablo VI dijo, no, esto tiene que salir, y se reunió con comisiones y logró el beneplácito de todos. La Sagrada Eucaristía y la Sagrada Escritura son el pan de vida, es Cristo en su palabra y en su cuerpo, en la Biblia en su palabra, en la Eucaristía en su cuerpo. Por eso se llegó a llamar la mesa del sacrificio del cuerpo a la Eucaristía, pero a partir del Vaticano también se le llamó a la Eucaristía la mesa de la palabra, la mesa de la palabra. La Biblia debe meterse en todo el mensaje, en toda la vivencia del cristiano. Insiste la Dei Verbum, numeral 25, que los fieles tengan fácil acceso. Y ahora unos puntitos del rol, que todos tengan acceso a la Biblia. Qué bien, y se ha conseguido. Lo mismo las iglesias protestantes con sociedades bíblicas en la que también estamos los católicos a nivel mundial y en Ecuador. Ahora Katy me reemplazó, ella está en la directiva en sociedades bíblicas. También ha estado Salesianos, Carmita, y otros. Y en la Iglesia Católica se ha hecho un esfuerzo tremendo de difusión de la Biblia. ¿Sabían ustedes que solo de la Biblia latinoamericana, una de las más difundidas, se han repartido en América Latina y en Ecuador, desde que comenzó Mario Ruiz Navas, que era obispo ahí en La Tacunga? Él fue el gran impulsor. Cuando vino el Papa
Juan Pablo II a Ecuador por la primera vez. Él le entregó la Biblia latinoamericana y siempre decía, Lauren, hay que conseguir más y más y a mitad de precio, busca fondos, hay que darla barata, que todos la tengan. ¡Qué cosa! Muy bien. Pero la Biblia también es una fuente. Ya saben lo que es fuente, ¿verdad? Qué rico en la montaña, una fuente de agua pura, fresca. Pues la Biblia es esa agua fresca de la que Jesús da a la samaritana, una fuente espiritual. Vean ese joven, está leyendo la Biblia. ¿Cómo se inspira? ¿Cómo recobra fuerza? La lectura bíblica es una fuente, pero hay que leer y estudiar para que no sea una fuente estéril. Y estudiar no solo la técnica para quedar bien con los amigos y en reuniones sociales, para que digan cuánto sabe. ¡Wow! Como le dicen a Katy cuando le ven llegar, ¿y esta nos va a dar el curso? ¿Qué nos va a enseñar una laica? Y luego del curso, oye, Katy, ¿dónde aprendiste tanto? Pues no sé, día a día, leyendo, orando, ¿verdad? Eso para que la Biblia transforme nuestra vida. La Biblia es el fundamento de toda nuestra enseñanza. Escuchen bien, porque, bueno, yo iba a decir que me canso, mentira. No me canso porque la gente no tiene la culpa. La gente ha oído en las parroquias, en la catequesis de laicos sacerdotes, de agentes de pastoral, ciertas enseñanzas. Y cuando se pone a estudiar la Biblia, dice, Padre, ¿por qué me han mentido tanto? ¿Por qué no me han dicho la verdad? Y yo, perdón, ¿quién te ha mentido? Pues en la catequesis me dijeron esto, lo otro, lo de más allá, y ahora estudiando la Biblia veo que dice todo lo contrario de lo que me han enseñado. Esto puede pasar. Esto puede pasar. Por eso, toda la enseñanza que imparte la Iglesia debe fundamentarse en la Escritura y debe estar toda la enseñanza impregnada de Biblia para que no suceda esta desorientación en la gente que al estudiar Biblia se da cuenta lo que le han mentido, le han engañado, le han ocultado. Y la palabra de Dios es vida. No tenemos que tenerle miedo. Eso está en la Dei Verbum, en el numeral 24. No son ideas mías. Es mi experiencia, que coincide con lo que dice la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Dei Verbum, numeral 24. Bueno, y de ahí damos un salto, porque esto corre el reloj y yo tampoco quiero ser pesado. A mí me encanta, yo vibro, ¿verdad? Porque a mí me cambió, creo yo, humildemente, yo lo siento así, disculpen, no es vanidad, cambió mi vida sacerdotal. Y era bonita la anterior, no digo que no valía, y había estudiado teología y Biblia en el seminario, pero cambió. Entonces, hace ¿cuánto? Era el año 2007, yo también fui, claro, no tenía ni voz ni voto, era un monaguillo nada más, pero estuve ahí en Aparecida. Se reunió toda la iglesia, todo el episcopado latinoamericano y del Caribe, el CELAM, en el encuentro de Aparecida. Y tuve la gracia y la suerte
de estar acompañando los trabajos, apoyando los estudios. ¡Qué lindo! Y apoyándole al padre Fidel. Él sí estaba dentro. Con el Papa Francisco. El Papa Francisco entonces cardenal, ¿no? Sí, ya era cardenal Bergoglio, estaba en la comisión de 10 obispos, que era la comisión redactora de esa asamblea tremenda, que había, pues, yo no sé, pues cerca de 1000 delegados. No, quizá, bueno, por ahí, enorme, porque cuando esa impresionaba cuando salían a la calle. Y el cardenal Bergoglio tenía de secretario al padre Fidel Oñoro, y el padre Fidel Oñoro tenía como apoyo a mí, pero fuera en otro edificio. Bueno, pues ahí se plantearon cómo hacer actual el Concilio Vaticano II, en concreto la Dei Verbum. Y dijeron, a ver, de ahora en adelante, la pastoral bíblica la vamos a llamar animación bíblica de la pastoral. Y porque ella es la que debe impulsar toda la pastoral hacia el encuentro con Cristo vivo, que se comunica en la Biblia, en su palabra. Y eso es. El propósito es que la Sagrada Escritura, la Biblia, llegue a ser una fuente inspiradora de todos los creyentes latinoamericanos y caribeños. Entonces, en todas las estructuras pastorales, diocesanas, parroquiales o de una capilla, la animación bíblica de la pastoral, ¿ven? ABP, animación bíblica pastoral, es transversal a todas las pastorales. Vean este cuadro hermoso. Ahí en medio la Biblia, con la Virgen de Guadalupe. Se la dedicamos a los mexicanos que están aquí presentes. Les mandé a unos poquitos la invitación, no a todo el grupo. Y alrededor de la palabra de Dios, todas, bueno, las que me cabían, todas las pastorales, pastoral medicina, pastoral ingeniería, pastoral de la infancia, pastoral de la salud, etcétera, juvenil, litúrgica, todas las pastorales. Y la Biblia en el centro de todas las pastorales. Wow, ojalá, Dios quiera. Bueno, capítulo 2. La Biblia en el ministerio pastoral. Al decir ministerio, estamos refiriéndonos a los sacerdotes, pero ustedes saben el trabajo inmenso que tienen algunas parroquias, 20.000 y más personas para un sacerdote. El pobre hombre no llega ni a la 10ª parte. Entonces necesita de los laicos y laicas. Así que, claro, hay ministerios ordenados y ministerios no ordenados. No todo le vamos a dejar al padrecito o al obispo. Pobre obispo, a mí me da pena este de Quito. Bueno, el Giovanni en la Tacunga pues no se puede comparar, ¿verdad? Quito, solo Quito, la arquidiócesis de Quito, 4 millones. La Tacunga que llegará a 200.000. Cotopaxi, o 300.000. 10 veces más. Y pues 10 veces más de trabajo, Monseñor José Alfredo Espinosa a Monseñor Giovanni. En fin, no vamos a comparar. Lo que quiero resaltar es que en el ministerio pastoral entramos todos, ¿de acuerdo? Bueno, el uso de la Biblia toma diversas formas. No hay una sola forma.
No, no, no. Algunos padrecitos. No, no, no. Aquí se enseña solo como digo yo. Uy, padrecito, eso no es propio de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica hay diversas formas y diversas hermenéuticas. El pastor, ordenado o no ordenado, considerará la más oportuna, que sea prudente, que ayude a crecer a los fieles. Veamos, 3 ambientes donde los evangelizadores, pastores, podemos desarrollar el ministerio bíblico. 1, la catequesis. 2, la predicación. 3, el apostolado bíblico. Vamos con la catequesis. A ver, la catequesis tiene como su fuente principal la Biblia, la Sagrada Escritura. Claro, también la tradición, el magisterio de la Iglesia. Ahí lo tienen en el directorio de catequesis, numeral 16. Pero la primera fuente, la Sagrada Escritura. La catequesis debe proponer una clara comprensión de la Biblia. Pero yo me pregunto, cuando estoy con nuestros catequistas, digo, madre mía, ¿y eso cómo van a enseñar la catequesis, la Biblia, al grupo de catequesis? Si ni ellos saben dónde están parados. Pero claro, yo con cariño les digo, pero es fácil, hagamos un tallercito. Pero a ver, padrecito, ¿cómo le explico a los niños lo de Adán y Eva? Pero si... Bueno, pues muy fácil y tal, y les pongo un ejemplo y ya, simbólico, es que no sabíamos. Pero llevas 20 años enseñando. ¿Qué has enseñado de la Biblia en 20 años? Claro que enseñamos personajes y eventos, ¿verdad? En la catequesis de la Biblia y a la luz de Dios como camino de salvación. Usamos metodologías. Ahí hay que echar mucha creatividad. Los jóvenes son muy buenos para la creatividad, pero ojo, que no quede en superficial, que no quede en anecdótico, que toque la vida de los niños, jóvenes, padres de familia. Además, en los libros de catequesis solo tocamos unos pocos textos, el Decálogo, algún texto del Nuevo Testamento. Antes de ayer me preguntaba, quizás está aquí, ¿y cómo enseño el Decálogo? Si en la Biblia hay 9 mandamientos y en el catecismo el 9º lo dividen en 2 y en la Biblia dice así y en el catecismo dice así. Bueno, pues ya todo eso hay que resolver, pero también hay que tratar en el catecismo textos de los profetas. No hay ningún texto y es la parte más larga. De repente ponen un salmo y textos de los sapienciales y textos de los evangelios que nos ayuden a encontrarnos con el amigo Jesús. Pero si es que es lo más bonito, la catequesis no es para llenar la cabeza, es para encontrarse con Cristo. Por eso la catequesis no es un colegio, que tengo que ir bien arregladito, con mis libros bajo el brazo. Ahora soy catequista, por unos complejos de inferioridad y creyéndose el profesor y unas listas y exámenes y tú no me apruebas y tú no pasas el año. Pero tonto, tú tienes que contagiar el amor a Jesús. Bueno, perdonen, la Biblia
en la predicación. Les hablé, la catequesis, la predicación. El Papa ya dice, la homilía corta, sustanciosa y que conecte con la vida. Y preparen, no vayan a improvisar, que parece que el cura de mi parroquia siempre dice lo mismo. Trate de la crucifixión o del nacimiento, siempre lo mismo. Y el amor de Dios, y el amor de Dios, y pone los ojos hacia arriba y no dice nada, y se da las vueltas, porque no se prepara. Y se escandalizan porque yo lleno una hoja para cada domingo con las ideas que preparo primero yo, que reflexiono, lo estudio, lo escribo. Claro que luego no lo leo, pero la llevo dobladita, por si acaso, y le echo un ojito para la riqueza que he descubierto en 1 o 2 horas de preparación. Y tú, Lauren, si siempre estás dando Biblia, ¿para qué andas escribiendo? Si ya te sabes todo de memoria. Escandalizados porque preparo la homilía. A ver, y tercero, hemos dicho, la catequesis, el ministerio bíblico, homilías, etcétera, y ahora apostolado bíblico, ABP. ¿Para qué? Dar a conocer, contagiar la palabra de Dios y la vida, porque van unidas. Difundir la Biblia, el gusto por ella, las buenas traducciones y en diversas lenguas, formar grupos bíblicos, comunidades, ofrecer formación, semanas bíblicas, revistas, libros. Claro, no, pero es que yo apenas sé leer. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Valorar el aporte de las comunidades. Claro, la gente sencilla, claro, cuando no tiene lavado el cerebro y tiene una fuerte experiencia de vida, saca unas conclusiones tremendas que ni los mejores libros de interpretación bíblica. Esto San Marcos o San Lucas lo escribió para mí. Esto pensaba San Lucas en mí, porque esto es lo que yo vivo. Qué cosa, estupendo. Ya. Dar a... Pero la pastoral bíblica no se limita solo a los fieles. También los padrecitos, los obispos, el CELAM, recuerdo, ya no he vuelto a oír, pero hace 8 a 10 años tenía programas anuales, iba por todo Latinoamérica dando formación bíblica a los obispos. Y no digamos, los obispos tenían que hacer programas de formación bíblica para sus sacerdotes. No solo se trata de formar a los fieles, que ya es bastante. Hay que formar a los pastores, programas. Solo una lectura estudiosa nos asegurará llegar a la meta. Como dice San Pablo en la carta a los tesalonicenses, y lo recuerda la Dei Verbum. Todo lo que es valioso en la Iglesia se realiza con la fuerza de Dios, que está en su palabra y en los sacramentos. Veamos, para finalizar, algunas consecuencias pastorales. Primero, San Jerónimo. ¿Saben quién es San Jerónimo? El patrono de
los amantes de la Biblia, en septiembre, ¿verdad? Hemos celebrado San Jerónimo y hacemos el mes de la Biblia. San Jerónimo tradujo la Biblia de las lenguas originales al latín y fue de gran ayuda. La Biblia dice: no conocer las Escrituras es desconocer a Cristo. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? No conocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Ahora yo les pregunto, ¿quién de nosotros conoce las Escrituras para que pueda decir: yo, aunque sea un poquito, conozco a Cristo? O mejor dicho, ¿cuántos católicos conocen las Escrituras, la estudian? ¿El 2%, el 3%? ¿Y dónde está el otro 97%? Ah, no. Y se quejan de ir a las charlas del catecismo. Ah, qué aburrimiento. Desconocer las Escrituras. Pero si no conocemos las Escrituras y no conocemos a Cristo, ¿para qué vamos? Ni a la iglesia. El que desconoce a Cristo no es cristiano. Pues no vayas a la parroquia ni a la iglesia. Ah, no, pero es que yo soy católico y toda la vida católico. ¿Qué? O sea, yo soy del Emelec o yo soy del Barcelona y barcelonista hasta la muerte. O vaya tontería. O bueno, con perdón de los barcelonistas o de los aficionados a correr detrás de un cuero. Bueno, y dice la Biblia como instrumento pastoral nos ayuda a conocer a Cristo para amarlo más. Si leemos mal la Biblia, entendemos mal a Cristo. ¡Wow! Entonces yo tengo que estudiar la Biblia para conocer y amar a Cristo, para entenderlo. Veamos algunas consecuencias de no leer la Biblia. Daniel en su libro, ahí tienen la cita, les puedo regalar el PowerPoint, leyendo a Jeremías, sus oráculos, él se interrogaba: ¿qué querría decir el profeta Jeremías? Daniel, el profeta, investigaba sobre otros maestros profetas. El etíope, aquel que volvía de Jerusalén y volvía al África, porque Etiopía está en África, ¿verdad? Era etíope, de la reina de no sé qué, el mayordomo, y iba leyendo un rollo de Isaías. Y Felipe, que pasa al lado de su carro, le dice: oiga, señor, ¿y usted qué está leyendo? Y le dice el etíope: pues yo, el rollo del profeta Isaías, aquí, y ahí tienen la cita. Y Felipe le dice: pero ya entiendes lo que dice. No, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Ah, bueno, si quieres, le dice Felipe al etíope, al negrazo ese, si quieres yo te lo explico. Y se sube al carro y le va explicando la escritura. ¡Qué hermoso pasaje! Y el etíope dice: bueno, ahora ya entiendo que Jesús, que Isaías hablaba de Jesús, que él era el Mesías que iba a venir. Y yo creo, yo lo siento, y yo podría bautizarme. Y dice Felipe: pues claro, si tú crees en Jesús, pues claro que te puedo bautizar. Y el etíope dice: pues aquí hay agua, bajémonos y bautízame. Qué cosa, qué bonito pasaje. Y San Pedro en su segunda carta declara y dice que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. ¿Qué quiere decir Pedro? Pues que tienes que investigar la Escritura, que tienes que estudiar
que no puede ser una interpretación tuya que se te ocurre en ese momento donde te apunta la nariz y ya enseguida. No, estudia. Y Pedro hace una observación sobre las cartas que Pablo había escrito, pues ¿cuánto? 50 años de que él escribiera la segunda carta de Pedro. Bueno, ya sabemos que él no la escribió, su comunidad, pero es inspirada igual. 50 años antes. Y la segunda carta de Pedro dice que Pablo tiene puntos muy difíciles de comprender, que los que no estudian interpretan mal. Y lo mismo hacen con el resto de las escrituras, por vagos, por no estudiar. Y así se están ganando la perdición. Mira, ahí tienen la segunda de Pedro. Qué hermoso, ¿verdad? ¿A que no habían oído esto? La Biblia es hermoso, pero hay que estudiarla. Y para ello, palabras claves, las notas. Tengan un par de Biblias, ahórrense, metan en una cajita y cuando ya tengan 10, 15 dólares, la de América, la de Jerusalén, la del joven, la enraizados en la palabra, la Biblia de estudio de sociedades bíblicas. Tenemos para elegir una gama o de nuestro pueblo o del pueblo de Dios, la Biblia que lee el Papa, que de Levorati, de Truso, y métodos. Aprendan métodos sencillos, populares, científicos, que se pueden aprender. Quiten el miedo, lean la Biblia, ténganla como una amiga, como Emita querida que está en el cielo. Nunca le faltaba de su mesilla de noche la Biblia, hasta lograr comprenderla y dormir con la bendición de la palabra del Señor. La Biblia es un camino espiritual que nos lleva al conocimiento y al amor de Jesús. Tenemos que formar animadores bíblicos para que dar a conocer a otros el gusto y dando a conocer aprendemos más. Tenemos que esforzarnos por estudiar, adquirir instrumentos, mapas, atlas, hasta griego, algunos y hebreo hacen pequeños cursos de introducción para entender las lenguas originales en las que se escribió y no caer solo en confusiones. Necesitamos animadores, pero que sepan unir el estudio bíblico y la pastoral, no solo teoría, para saber más y lucirme. Compromiso en la parroquia, cursos, textos, distribuir, organizar escuelas bíblicas, grupos bíblicos, a los alejados de la iglesia, en las ciudades, tanta gente buena, pero quizás aburrida con liturgias monótonas, aburridas, acaban por no ir. Jóvenes alejados de la iglesia. Hay que elaborar programas específicos para ellos a través de la animación bíblica, de la pastoral. Los creyentes que acuden a nuestras iglesias y parroquias, seguirlos involucrando. Cuando acaba la catequesis, no dejarlos marchar, ofrecerles, continuar con reuniones, con grupos de encuentro o grupos juveniles a los de confirmación y lección divina,
A las familias, qué difícil es, no hay costumbre. Y meter una costumbre de lectura en una familia, qué difícil. Cada cual va a lo suyo, pero hay que hacer esfuerzos. Leer La Luz del Domingo o, no sé, un folletito, La familia en la Biblia, $1. Y tienen para un año 15 temas sobre la familia en la Biblia. Leer en la familia, los jóvenes, qué lindos grupos juveniles en torno a la Biblia, haciendo retiros adaptados para ellos, alegres, cómo se cuestionan con la palabra de Dios, cómo comparten lo que han descubierto en su corazón. He sentido la palabra de Dios, he sentido que Jesús me habla, me dice que tengo que... Y así, qué cosa. Conclusión. Primacía de la palabra de Dios en la pastoral. El que viene a nuestro encuentro, cuando estudiamos, leemos, reflexionamos y oramos y vivimos la Biblia, es Jesús. Es un encuentro con Jesús, con el amigo, con el hermano. Y en él aprendemos los secretos del amor a Dios. Es un encuentro con la Iglesia que se forma con la palabra, que es el mismo Cristo, que vive en ella, en la comunidad, en las tres acciones grandes de la Iglesia. 1, la evangelización. 2, la liturgia. 3, la caridad. Porque la evangelización, como discípulos de Jesús, evangelizamos y nos lleva a reunirnos en la liturgia, a celebrar lo que hemos predicado, lo que hemos vivido, y lo celebramos en comunidad. La liturgia nos llena de la gracia de Dios. Al estar reunidos, Él está en medio de nosotros, y en el sacramento de la Eucaristía. Y la caridad, pues la caridad nos hace creíble la fe que profesamos. El que no tiene caridad es un palabrero. El que no se solidariza con su hermano no sirve. Así que la Biblia tiene un papel central para concluir en la catequesis, en la liturgia de las palabras que podemos celebrar en capillas, en familia, en comunidades, cuando bendecimos un carro, bendecimos a niños, en las casas, en las semanas, al santito. La comunidad es el lugar donde unimos Biblia, vida de comunidad y realidad que transformamos con ayuda de la palabra de Dios. Todo esto lo tienen en este libro del CELAM. Se titula Orientaciones de Animación Bíblica de la Pastoral. Espero, Padre Óscar, que lo tengas. Si no, haz tu pedido al CELAM en Bogotá. Solo cuesta $10 cada libro. O si prefieres, haz una solicitud. El centro bíblico que tenemos reserva, porque esto nos encanta, podemos financiarte y para no regalarte, darte a $2 cada libro. Pero solo a los de Latacunga o Ecuador. El que esté fuera, que pida en sus conferencias episcopales. Ya lo ven ahí, el dibujito del CELAM y de FEBICLAC, documento del CELAM número 198. Y de mi parte, muchas gracias, que el Señor les bendiga y nos bendiga, y hasta la próxima.